Bueno, en Donostia, hoy otro vídeo más. Me llamo Iván Ortezcaya, soy coach empresarial, trabajo en Utilitas, trabajo temas de mentalidad empresarial y hoy vamos a hablar de un tema que va a traer bastante polémica porque es bastante tabú. Vamos a hablar de dinero. Y lo primero que tenemos que aclarar al hablar de dinero es ¿qué es dinero? ¿Qué llamamos dinero? ¿Qué formas diferentes hay de dinero? Porque es bastante más complejo de lo que parece. Aquí estamos en Europa, aquí la moneda que utilizamos es el euro y probablemente es lo que estás pensando cuando hablamos de dinero, de euros, de billetes de euro, moneda de euro, de tu saldo en el banco en euros. Y efectivamente es lo que utilizamos en el día a día, es lo que utilizamos para, pues si te cobras una nómina es en lo que cobras tu nómina, es cuando vas al supermercado en lo que pagas y todo está en euros y normalmente es la moneda que vas a utilizar y cada uno en su país la suya, pero hay que entender muy bien de dónde viene esta moneda y qué características tiene. Lo primero, un euro, por ejemplo, no es más que si lo tienes en formato billete, no es más que un papel. Un papel, sí, muy bonito, muy imprimido, con sus sistemas de anticopia, con sus dibujitos, pero realmente no vale nada. El billete no vale nada, es un papel. El valor real del billete de euro está en que socialmente está aceptado. Todo el mundo entiende que ese billete tiene un valor y al tener ese valor, pues es intercambiable, lo cual te permite adquirir productos, servicios a cambio de esos mismos billetes que tú cobras al ofrecer tus productos o servicios. Con lo cual es un sistema avanzado de trueque. Y esto es importante no olvidarlo. En sí, el dinero no tiene un valor. El valor está en que está aceptado que se puede intercambiar y que más o menos ese billete va a seguir valiendo algo parecido mañana. ¿Por qué es importante empezar por la propia definición del dinero? Porque cuando estamos hablando del mundo empresarial y estamos hablando de pues, qué valor tienen mis servicios, productos ahí fuera y quiero poner unas tarifas, o incluso soy un trabajador por cuenta ajena y quiero negociar mi salario, mi contrato, tengo que tener claro qué unidad de medida estoy utilizando para eso. Y esa es la moneda que estamos utilizando. Y la moneda que estamos utilizando tiene varios problemas. El primero es que la emite un gobierno, en este caso Europa, pero en otros países el propio país, el propio tesoro del país o la institución que la emita. Y hoy en día, en muchas de las sociedades actuales, se está dando por normal que haya una inflación del 2%, es decir, que cada vez ese billete de euro te permite comprar menos cosas con el tiempo. Esa es una inflación teórica, calculada, no es real. Pero damos por hecho que cada vez ese billete vale menos. Y eso impacta en nuestro día a día. ¿Y por qué cada vez vale menos? Y lo hemos dado por natural. Porque hemos dado por natural que muchos gobiernos no hacen las cuentas bien, no gastan lo que ingresan, sino que gastan lo que quieren gastar, todo lo que ingresan, más algo más que generan de deuda, y esa deuda la generan, la cubren, creando más billetes, y esa creación de billetes hace que el valor de esos billetes cada vez valga menos y por eso existe la inflación. Es decir, si los gobiernos ajustasen sus ingresos y sus gastos, o incluso gastasen menos de lo que ingresan, que es lo que
deberíamos entender por ahorro, por una táctica básica que a nivel individual, a nivel de empresa y a nivel de gobierno debería ser la norma, en ese caso no existiría inflación. Incluso podría llegar a haber incluso deflación en casos extremos, pero entonces el valor del billete hoy más o menos sería el mismo que dentro de 10 años. Hoy el billete que tienes en la cartera no vale lo mismo que hace 10 años. Y eso es un problema para ti, es un problema para tu empresa, es un problema a nivel estatal, es un problema a nivel europeo, estés donde estés es un problema, pero que no se mira, que no se ataja. ¿Y por qué nos hemos ido a detallar qué es el dinero, cómo funciona y qué características tiene? Porque su único valor a día de hoy más importante es que es intercambiable. Por eso tiene valor, porque podemos intercambiar utilizando esas cifras nuestros servicios y productos sin tener que ir a un sistema de trueque que es bastante más antiguo, que nos tenemos que poner de acuerdo cuántas naranjas vale tu pulsera de oro, ¿no? Pues es bastante difícil hacer la conversión. En cambio en euros pues más o menos ponemos de acuerdo en cuánto vale la naranja, más o menos ponemos de acuerdo cuánto vale esa pulsera y ya está. Vale. Una vez fijado que el dinero no es más que una herramienta de intercambio y ese es su valor actual y que tiene sus problemas, pero es lo que hoy en día utilizamos y tiene muchos beneficios, si no, no se utilizaría, ¿cómo yo salgo al mercado y pongo precio a mis servicios y productos? ¿Cómo lo hago eso? ¿Cómo lo calculo? Pues hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que no existe un precio justo, no existe un precio que es el adecuado. Porque realmente lo que tú estás intentando poner una cifra en euros es cuantificar el valor para tu cliente de tu servicio en ese momento. Y eso es muy subjetivo, porque no conoces tanto a tu cliente, no sabes cómo de impacto va a tener para esa persona lo que tú le vas a hacer, y entonces vas a hacer una estimación del valor. Y mucha gente confunde hacer una oferta, yo te voy a ofertar cuánto cuesta mi servicio para hacer esto que tú me has dicho que necesitas, a calcular cuánto me cuesta a mí hacerlo, cuántas horas, cuánto material, cuántos imprevistos puedo meter en esa oferta. Y yo no digo que no haya que hacer eso, pero eso simplemente es el cálculo del costo estimado que tú presupones y que obviamente es necesario hacer porque como se te ocurra poner una oferta de tus servicios por debajo de tus costos o no tener los márgenes suficientes, pues obviamente tu empresa no va a ir bien. Pero ese es el paso inicial, no es el final. Y muchos profesionales se quedan en ese paso inicial o incluso ni siquiera lo hacen. Intuyen un número, lo ponen y como la anterior vez cobré esto, vuelvo a cobrar lo mismo. Eso es bastante peor. Entonces, sí, haz tus cálculos de costos, de cuánto te va a llevar, de qué material hace falta, de qué imprevistos puede estar, cuánto tiempo, todo lo que necesites para tener unas cifras de costo controladas, pero eso es tu mínimo y es tu mínimo por el que tienes que trabajar bastante más por encima, porque hay muchas más cosas que tienes que cubrir. Y lo más importante, tu servicio es único y esta parte la gente no la entiende. Los billetes, los euros, son intercambiables. Yo te cojo un billete de 50 euros, saco uno mío que tengo en la cartera, los intercambiamos el tuyo por el mío y no ha pasado nada. En cambio, si tú pues eres pintor y eres un pintor profesional y vas a pintar una habitación y yo, que no soy pintor profesional, pinto la misma habitación, el resultado no es el mismo. Y los dos hemos pintado con la misma pintura, el mismo pincel y supongamos en el mismo tiempo, pero tú y yo sabemos que el resultado no es el mismo. Entonces, el valor de tu servicio y producto es único. Y el medio que vas a utilizar para cobrarlo, los euros, no son únicos, son intercambiables. Eso hace que no es comparable. Y como lo importante es el valor para el cliente y cada cliente también es único, el valor de tus servicios cambia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Voy a poner un ejemplo que suelo poner con mis clientes porque es bastante claro. Imaginemos
Me da igual qué servicio o producto tú ofrezcas a una empresa, pero tú puedes garantizar científicamente que si te contratan, invierten en ti, pongamos 10.000 euros, tú vas a aumentar la facturación de esa empresa en un 10%. Supongamos que esa empresa tiene beneficios, porque si no, mal empezaríamos, pero me da igual qué beneficios tenga, pero vas a conseguir aumentar su facturación 10% manteniendo sus márgenes de beneficios actuales. O sea, matemáticamente demostrado, científicamente, 1000 estudios, 1000 empresas, lo puedes certificar ante notario. Y tú dices, esto es un chollo. Todas las empresas del planeta deberían contratarme, porque por 10.000 euros yo aumento su facturación 10% manteniendo sus márgenes. Pues no. No todo el mundo es tu cliente. Porque hay profesionales, hay empresas que facturan muy poco. Y si, por ejemplo, facturan 50.000 al año y les aumentas un 10%, son 5.000, claro, para pagarte como mínimo tienen que mantener esos márgenes, esos beneficios durante 2 años para cubrir y luego a partir de ahí empezar a tener beneficios. Entonces, y si facturan 30.000, pues estamos hablando ya de más de 3-4 años. Entonces, ¿es rentable? ¿Es interesante? Puede serlo, pero a un medio o largo plazo y depende de la situación de la empresa. En cambio, céntrate en empresas que facturen 1 millón o más, o 100 millones. Porque si realmente tu servicio aumenta al 10%, por supuesto que te van a poder pagar, porque enseguida van a ver el resultado. Y es importante enfocar eso, lo hago de esta manera en matemáticas para que veáis que no todos los clientes son iguales y que tú tienes que detectar realmente cuál es tu cliente ideal, a cuál aportas más valor y a cuál puedes tú aplicar tarifas más altas. Porque tu tiempo es limitado, tu capacidad de atender clientes es limitada. Tú mañana no puedes aceptar 1000 clientes de golpe. Tienes que elegir. Y lo importante es elegir los mejores clientes, porque vas a dar mejor resultado, te vas a formar todavía, vas a ganar mucha más confianza en ti, vas a hacer tu trabajo mejor y una cosa va a llevar a la otra. Entonces, muy importante, cuando hablamos de dinero, de tarifas, de empresa, no perdernos en el ruido del día a día y ver qué es lo realmente importante. En la empresa muchas veces se habla de números que son puramente, hablan de vanidad, de ego. No, es que mi empresa factura, como he hecho yo, como unos ejemplos, ¿no? Mi empresa factura 10 millones de euros. Ya, y eso no me dice nada. Tú puedes estar facturando 10 millones de euros y acabar al final de año que justo no has perdido dinero. ¿De qué ha servido ese año? Y has tenido mucha gente, muchos recursos, muchos clientes para realmente no sacar un provecho real. Lo importante de una empresa no es la facturación. Incluso no solo es el beneficio, que es lo siguiente que la gente me dice, bueno, no, es que tengo un beneficio de un 20%. Ya. Pero un beneficio en libros o realmente tienes el dinero en el banco. ¿Cuánto cobras eso? ¿Cada cuándo te pagan? ¿Tienes imprevistos? ¿Tienes impagos? ¿Tienes que andar reclamando? Entonces, lo importante es la liquidez. ¿Cuánto dinero de verdad tienes en tu banco que se va acumulando? Y eso te permite hacer frente a todo tipo de imprevistos que vas a tener. Toda empresa tiene imprevistos. Así que, al hablar de dinero, no nos perdamos en cosas no importantes. Lo importante es qué valor aporto a este cliente en concreto. Y si el valor que aporto a este cliente potencial no es el máximo que puedo encontrar en el mercado, busco otro cliente al que me pueda adaptar mejor y que le pueda aportar mucho más valor y por lo tanto voy a ser capaz de ofertarle más alto y tener unos mejores márgenes comerciales y tener mayor capacidad para hacerle un mejor trabajo y poder tener recursos para formarme todavía más y para seguir mejorando y encontrar clientes todavía mejores y entrar en un círculo realmente virtuoso. Por desgracia, en el entorno actual que estamos en el círculo casi contrario, cobrando justo para cubrir costos,
no llevando las cuentas de una manera profesional, no buscando ese cliente ideal, aceptando el cliente que me llama o el que estoy acostumbrado o el que no me atrevo a decirle que no porque no vaya a ser que no tenga otro. Esa es una manera de que el mercado esté sufriendo. Esa es una manera en la que no vas a encontrar un desarrollo profesional a largo plazo en el sector. Así que, obviamente, paso a paso, no a lo loco, tienes que ir mejorando la manera en la que enfocas y qué estrategia sigues en tu empresa. Y aunque estoy hablando ahora mismo más desde de cara de un profesional, un autónomo, un responsable de una empresa que tiene capacidad de fijar los precios, es totalmente aplicable si eres un trabajador por cuenta ajena. Tengo también clientes que acompaño cuando están en un momento de búsqueda de empleo y quieren preparar entrevistas de trabajo y quieren saber de qué manera pueden encontrar la empresa adecuada y de qué manera pueden poner en valor lo que realmente pueden aportar, pero igual no son capaces de transmitir o tienen miedo de no ser capaces de transmitir en la entrevista. Y el enfoque es exactamente el mismo. Lo importante no es lo que diga tu currículum. Lo importante es qué está buscando la empresa que está contratando. Si una empresa está contratando es porque tiene un problema, una necesidad que cubrir. Porque si no, no estaría buscando personal. Porque tener personal lo que hace, seguro, es aumentar tus costos fijos. Eso te lo garantiza. Cualquier persona que contrates, de repente tus costos fijos han subido. Con lo cual, algo quieres conseguir con esos costos fijos que estás asumiendo y que estás buscando contratar. Eso es lo que tienes que conocer de esa persona que te entrevista. ¿Qué está buscando resolver? ¿Y por qué cree que el perfil que ha diseñado a la hora de hacer la oferta de trabajo es el adecuado para resolver esa dificultad? Y tú tienes que ser capaz de adaptar tu discurso de tal manera de ver si realmente tú en ese puesto, con esa manera, puedes resolver el problema que ellos están detectando o que quieren resolver y hablar de eso. Si tú consigues que el entrevistador o la persona responsable de la empresa en la entrevista te vea como una persona que puede ser parte de la solución del problema que tienen, van a apostar en ti. Y les va a dar igual lo que ponga tu currículum, los idiomas que hables, los años que lleves, les da igual. Ellos quieren ver la actitud de que realmente hay una preocupación por aportar a la organización y aportar soluciones. Así que si tienes una entrevista de trabajo, estudia la empresa a la que te estás candidatando con real preocupación de qué necesitan, por qué están contratando a este tipo de personas, qué quieren cubrir, cómo puedo yo ayudarles, qué experiencia tengo en ese tipo de dificultades, cómo hemos hecho antes, qué parámetros son importantes para saber si tienes ese problema o no, cómo vamos a conseguir que mejoren esos parámetros. Habla de eso, habla de cosas enfocadas a solución. Y entonces, la persona que quiere contratar pues va a ver en ti en alguien que realmente está preocupado, que tiene la actitud adecuada y que al parecer puede tener experiencia en el tipo de dificultad que ahora tenéis. Y eso te hace una persona candidatable, interesante. Y obviamente no digo que sea sencillo, pero es que ningún trabajo es sencillo. Y seguro que tienes experiencia para saber en qué tipo de empresas puedes aportar y en cuáles, pues no tienes el conocimiento, pero igual de manera transversal o sabiendo que has sido capaz de resolver ciertos problemas complejos, entiendes que ese es un problema complejo al que también podrías llegar a solucionar. Entonces, da igual si estás con una empresa, eres autónomo o si estás buscando un trabajo por cuenta ajena.
por supuesto no es lo mismo, pero de cara a la parte de buscar el lugar adecuado y cuál es tu discurso, cuál es tu narrativa y cómo tienes que enfocar tu manera de aportar, no cambia tanto. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que hemos hablado un poco de la empresa y de cómo el tema de tarifas, hemos hablado un poco de la propia contratación y de cómo candidatar tú como trabajador, y ambos procesos son igualmente importantes y son más parecidos de lo que parece. Tienes que tener en cuenta en qué tipo de sector estás. Hay sectores donde la necesidad real es captar clientes, esa es la prioridad. Un sector competitivo, hay muchas empresas que dan el servicio y tú eres, entre comillas, una más y tienes que diferenciarte y tienes que enfocarte de alguna manera. Y ese es tu trabajo, porque el sector está de esa manera. Pero hay otros sectores donde hay mucha necesidad y está muy normalizado el contratar este tipo de servicios. Hay muchos clientes esperando para que alguien les resuelva profesionalmente el tema, y el problema no es tanto captar clientes, porque están en el mercado, o sea, te llaman ellos, te buscan, se preocupan por encontrarte y por ver si eres la empresa adecuada, y el problema es que igual no tienes todo el personal necesario para atender a tantos clientes de una manera profesional. Y normalmente suelen ser sectores, no es una empresa que está en un lugar o una empresa que está en otro lugar. La mayor parte de un sector puede estar en un momento en el que lo difícil es encontrar clientes, y otro sector puede estar en un momento de que lo difícil es encontrar personal para atender a todos esos clientes que es que vienen a mí. Y aunque es una situación muy diferente, la solución en ambos casos es bastante similar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues en el fondo crear un sistema para asegurarte eso que el mercado valora y valida. En el caso de clientes, pues tienes que tener un sistema de captación de clientes. ¿Cómo demuestro que soy la empresa adecuada? ¿Cómo demuestro que si me contratas yo voy a conseguir la solución que estás buscando? Y hacer ese trabajo. Y al final mucho de, digamos, marketing, digamos, de llegar al mercado, de visibilizar, de llegar al cliente ideal, que realmente te valore como la solución a sus problemas y que te contrate. Y es crear un sistema que facilite esa área de tu empresa. En el otro sector es lo mismo, pero al revés. Tienes que crear también un sistema, tienes que ganar visibilidad, ganar esa seguridad de que es el lugar adecuado, pero es el lugar adecuado para que esos trabajadores especializados que están muy demandados quieren trabajar en tu empresa. Entonces tienes que tener un sistema de captación de ese talento, de tener entrevistas en las que realmente transmitas que la empresa en la que pueden entrar es diferencial y que se cuida de una manera diferente y que tiene unas calidades importantes y que pueden desarrollarse profesionalmente a largo plazo ahí. Con lo cual en ambos casos estás vendiendo tu empresa. Una estás vendiendo de cara al público y la otra estás vendiendo de cara a futuros trabajadores. Y es importante saber cuál es la debilidad del sector en el que estás. Porque si no tienes los trabajadores adecuados no vas a poder tener clientes, y si no tienes clientes suficientes no vas a poder dar trabajo a tus trabajadores. Entonces necesitas ese equilibrio que es prácticamente imposible porque enseguida se desequilibra, ¿no? Pero ese es tu trabajo, crear un sistema, crear el otro y que ambos funcionen en función de la necesidad de cómo van variando con el tiempo. Y pues eso es un poco de lo que quería hablar hoy, de cómo el dinero es muy importante a la hora de pensar en una empresa, en el ámbito profesional, que es un tema de mentalidad. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo eres en casa con el dinero? ¿Eres una persona que eres capaz de ahorrar? ¿Eres una persona que se te van los gastos y no sé cómo te va el dinero?
Eso tienes que ser consciente y tienes que aprender las habilidades financieras suficientes para gestionar bien el dinero que entra en tu casa, porque si luego quieres tener una profesión y ser autónomo, tener una empresa, vas a tener que llevar esa misma habilidad a otra escala mayor y tienes que ser capaz de controlar esas cosas. Entonces, esos cálculos, esos números, esa preocupación, esa manera, esa mentalidad de cómo son los números dentro de una organización es muy importante. Es muy importante. Lo importante de todo ese sistema es generar ahorro. Tengo que tener más ingresos que gastos, que es muy obvio, pero hoy en día, por desgracia, no es el pensamiento mayoritario. El ahorro es clave y no ahorrar por ahorrar. Ahorrar porque esos son recursos que te van a permitir hacer frente a cualquier imprevisto en el futuro. Porque como os hablaba antes, el dinero es intercambio. Y la gran ventaja es que el dinero es un lenguaje universal. Tú le quieres explicar a alguien algo, esto es muy complejo, esto es no sé qué, y utilizas palabras y la otra persona no te entiende. Tú le dices, ¿cuánto vale? No, estos son 15.000 euros. Todo el mundo entiende 15.000 euros. Se lo podrán permitir, no lo podrán permitir, será su momento, tendrán las prioridades, eso da igual. Pero todo el mundo sabe lo que son 15.000 euros y el esfuerzo que supone a cada persona conseguir ahorrar 15.000 euros, no facturar, sino generar un beneficio que después de pagar todos los impuestos llegue limpio a mi banco. 15.000 euros es un esfuerzo muy amplio, muy grande. Así que es el idioma universal y es importante hablarlo con naturalidad, tener un control sobre tus finanzas, entender que esa es una prioridad. No puedes avanzar en el mundo profesional si no tienes una relación sana con el dinero y no dejarte engañar, no pensar que solo es importante es el dinero, sino la libertad que te da tener dinero, de opciones, de tiempo, de contratar a un profesional para que se ocupe de un problema que te ha caído encima del que no tienes ni idea. Pues contratas a un profesional que esté especializado en eso y es un problema que estás delegando en él y que te quitas de tu cabeza y que te permite dormir bien. Así que cuando estés planteándote la negociación de final de año para subir tu salario, cuando te estés planteando poner un precio para la cara a 2026, para tus tarifas y tus servicios y tus productos, para cuando estés pensando en el modelo de negocio que tienes en la empresa y cómo darle una vuelta, en esos momentos es importante que des vueltas en torno a cómo pienso yo en el dinero, cómo pongo los precios, cómo los defiendo, cómo los pongo en valor, cómo me preocupo por el cliente, cómo me pongo en su piel y cómo realmente creo que soy el mejor profesional para el problema que ahora mismo tiene y que quiero echarle una mano si encajamos en la oferta, por supuesto. Vale. En febrero de 2026 vamos a hacer un taller en Donostia enfocado en el tema económico. En el fondo está centrado en cómo dejar de perder dinero. Muchas empresas, más de las que puedes imaginar, no ganan dinero. Están intercambiando dinero, están cambiando mucho esfuerzo, mucho riesgo por un dinero que entra y sale y al final acaban parecido de como no ha empezado. Y por eso muchas empresas cierran y por eso muchas empresas están contratando gente por muy poco, porque no tienen el dinero. Y por eso luego buscan proveedores a los que apretar porque no tienen el dinero. Es una dinámica que perjudica a todo el sector socialmente. Es importante que las tarifas y los precios estén bien colocadas porque eso permite que haya un flujo de riqueza real, que se pueda ahorrar de verdad y que la gente pueda invertir en sí misma y en otros profesionales de verdad y eso genere riqueza, se extienda, ¿no?, a lo largo de toda la zona. Y yo creo que aquí en Euskadi hemos sido un pueblo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho ahorro, de mucha inversión calculada, estratégica, y hemos ganado cierta, no sé si fama, pero reconocimiento en el sentido de hacer un buen trabajo en ese sentido. Y creo que esos buenos valores, esas buenas formas de trabajar,
se han ido perdiendo y ahora no están tan instauradas como igual estaban antes. Entonces, en ese taller vamos a hablar de tácticas para mejorar tu negocio y darle un empujón en la dirección adecuada y que realmente te pongas en valor y que tengas los recursos para seguir mejorando y diferenciándose del resto del sector. Así que si te apetece saber más, yo te recomiendo que te unas a nuestra comunidad. Es una comunidad gratuita en School. Ven a utilitas.org/comunidad. Ahí hablamos de muchos temas, incluidos temas de dinero. Y en febrero, cuando ya el taller esté totalmente cerrado, pues lo publicitaremos, le damos información y podrás acudir si te apetece. Y nada más, que tengas un buen día.